Hoy vamos a ver una entrevista que salió en el ABC, en el apartado de historia, a Jill Stromlet. Bueno, perdón si no se pronuncia así. Así que vamos a ver primero la reflexión, después abordaremos un poco al autor y su libro. Le hicieron la entrevista por este motivo, porque sacó un nuevo libro. Y finalmente leeremos la noticia juntos y la iremos comentando. Así que venga, ¡al lío! Mientras se lee el artículo, lo que se ve es que están hablando de memoria histórica. Al final, la memoria histórica es un elemento de la historiografía moderna que explica cómo un grupo humano crea una imagen de sí mismo en base a hechos pasados que pueden ser reales o pueden ser ficticios. O vamos, por norma general, una mezcla de ambos. Para crear este relato histórico, esta memoria histórica, normalmente te vas a apoyar en victorias. Cuando tú quieres ensalzar algo de ti mismo, te apoyas en las cosas positivas. No vas para ponerte un peldaño por encima, no vas a hablar de lo que se te da mal o de las derrotas, ¿no? De los fracasos. Sin embargo, también se genera relato histórico en base a derrotas, pero estas derrotas tienen que ser épicas o tienen que ser heroicas. Vamos a ver un par de ejemplos, uno de cada caso. En el caso de victorias tenemos la mal llamada Armada Invencible, donde los británicos te cuentan que vinieron aquí muchísimos barcos españoles, les dimos pa'l pelo y se volvieron 3. La realidad no fue así. La realidad es que efectivamente la misión vista desde el punto de vista español es un fracaso porque no se logran los objetivos que se perseguían, pero ni mucho menos fue el fracaso que pintan los británicos, que no entraron prácticamente en combate y la mayoría de bajas españolas se debieron al temporal. Y como ya os digo, llegó gran parte de la flota regresó a España, entonces no es como lo pintan los británicos. Y bueno, eso sin decir que los españoles nunca llamaron a esa armada la Armada Invencible. Luego, en el otro lado, ¿no? En el lado de las derrotas, tenemos el ejemplo claro de los 300 espartanos taponando ahí las Termópilas contra el ejército infinitamente superior de Jerjes. Si bien consiguieron el objetivo, que era retrasar a ese ejército, no eran solo 300 espartanos, ¿vale? Eran 300 espartanos más otros 7.000 griegos que se habían unido a la batalla, al combate. Entonces, como vemos, se van cogiendo distintos pasajes de la historia y se les va edulcorando para crear una memoria colectiva que sea positiva y que te ensalce tus virtudes y te deje bien parado, ¿no? en el imaginario histórico. Entonces esto nos lleva al siguiente punto, que es la memoria histórica como herramienta política. Es decir, toda esta memoria histórica que se construye, todo este relato de tu pasado o de nuestro pasado, al final se utiliza desde la clase política o desde la clase gobernante para generar sentimiento nacionalista, sentimiento de pertenencia, te dice quién eres, por qué estás ahí, vamos, te ubica de alguna manera te ubica en el mundo. Entonces, este relato histórico o esta memoria histórica que se genera siempre ha ido de arriba a abajo, desde la clase política o la clase gobernante hacia la población. Y aquí viene la reflexión. Lo que estamos viendo en nuestros días es que este ciclo de arriba a abajo se ha invertido. O vamos, sigue existiendo ese arriba abajo, pero eso sería como una memoria histórica oficialista, ¿no? Ahora con la llegada de internet, con la llegada de las redes sociales,
se ha generado lo contrario. Se ha generado una memoria histórica paralela que va de abajo a arriba. La crea la propia gente, el propio pueblo, digamos, y la traslada hacia arriba, y la pueden tomar incluso algunos políticos en nuestros días que lo utilicen en sus campañas. ¿Dónde se percibe esto? ¿O dónde creo yo que se puede percibir esto? Un ejemplo es Blas de Lezo. Blas de Lezo es un personaje muy importante en la historia española. Sin Blas de Lezo no se entiende cómo España pudo seguir manteniendo el comercio atlántico durante el siglo XVIII ante una potencia pujante como era Gran Bretaña. Blas de Lezo le dio a España algo así como una vida extra, pero ha sido siempre un personaje olvidado. Tú coges un libro de la ESO o de bachillerato, al menos cuando yo estudiaba, y Blas de Lezo ni está ni se le espera. Y es una figura que se ha ido rescatando poco a poco gracias o a causa de las redes sociales y de Internet. Y ese es el gran ejemplo que yo veo. Y esa es la reflexión que aquí dejo. Y bueno, pues a ver qué opináis y a ver qué os parece. Así que venga, vamos a conocer un poco al autor. Giles Tremlett es un periodista, escritor e historiador británico conocido por su trabajo en temas relacionados con España. Nació en 1962 y Tremlett ha vivido en Madrid durante muchos años y sigue viviendo. Y se ha especializado en la historia y cultura española. Ha trabajado como corresponsal en España para importantes medios de comunicación británicos como el The Guardian y el The Economist. Tremlett es autor de varios libros de no ficción que han sido bien recibidos tanto por la crítica como por el público. Las obras más destacadas son Fantasmas de España, recorridos por un país en silencio, que es un libro que explora la historia reciente de España, tocando la guerra civil, la dictadura franquista y cómo ésta ha confeccionado un poco la sociedad moderna española. Después tiene dos biografías, una de Isabel I de Castilla, la que nosotros conocemos como la famosa católica, que profundiza en el papel que tuvo esta en la unificación de España y la influencia que esto tuvo en Europa. Bueno, el libro se llama, que no lo he dicho, Isabel la Católica, la primera gran reina de Europa. Y luego, por último, Catalina de Aragón, reina de Inglaterra, que es otra biografía centrada en Catalina de Aragón, que es la primera esposa de Enrique VIII de Inglaterra, y el impacto que esto tuvo en la historia inglesa y también en la historia europea. Giles Tremlett es conocido por un enfoque accesible y detallado, y combina el rigor histórico con una narrativa atractiva que hace que sus libros sean populares y tenga una amplia audiencia. Además de su trabajo como autor, sigue colaborando con diversos medios de comunicación y participando en conferencias y charlas sobre la historia y la cultura de España. Bueno, este es el autor, en resumidas cuentas. Yo soy partidario siempre de ser crítico con los autores, incluso con los que nos gusten. Yo no he leído nada de este autor, pero bueno, leí la noticia, me pareció interesante y como la quería traer, pues ha tocado hacer un pequeño resumen de su carrera. Leeré algún libro en algún momento, me interesan las biografías, a ver qué tal son. Y nada, venga, vamos al lío con el artículo. ¿Por qué los grandes imperios envidiaban a España? Esta es la razón, según un experto inglés. Giles Tremlett, autor de España, una historia abreviada, departe con ABC sobre las verdades y mentiras del pasado peninsular. Aquí vemos este mapa, muy bonito. Manuel P. Villatoro es el autor, el 24 de mayo de 2024. Giles Tremlett mantiene su inconfundible acento british. No se le escapa a pesar de que vive en la península desde hace un cuarto de siglo. Es un recuerdo de una vida pretérita.
porque la actual la hace por estos lares. Y no es un tópico, pues el periodista e historiador cuenta a sus espaldas con la nacionalidad rojigualda y atesora un cariño especial a la historia de nuestra patria, que ahora también es la suya. El mejor ejemplo de ello es su última obra, España, una historia abreviada, de la editorial Debate. Es un ensayo en el que repasa nuestro dilatado pasado, las cuitas internas entre la sociedad y el por qué fuimos la envidia de una buena parte de los imperios. Y se cita ahora: el dónde está España es clave. Pensamos en un país europeo, pero es mediterráneo. Está cerca de África, pero la clave es que está conectado con el continente americano por las corrientes y por los vientos oceánicos, explica el historiador a este diario. Ese rasgo único, el lugar geográfico privilegiado de la península ibérica, la ha convertido en anhelo de imperios y cóctel de culturas. Forma parte de las 3 fronteras geográficas más importantes de Europa, desvela. Y es una ventaja que jamás ha tenido Gran Bretaña, aunque, según Tremlett, su vieja patria ha tenido otras tantas, una de ellas encumbrar a sus héroes. Vale, a ver, esto yo aquí sí que tengo un comentario. Sí que es cierto que España geoestratégicamente, ¿no? Digamos, tiene una posición muy buena. Ahora, el imperio no se debe a eso, y el mantenimiento del mismo tampoco. O sea, tú no mantienes un imperio durante tanto tiempo solo por tener una posición geográfica envidiable, como dice él. Pero bueno. Esa es mi puntualización aquí. Ahora, aquí pregunta el entrevistador. Afirma que las diferencias históricas hacen que sea imposible poner letra al himno español. Los himnos nacionales son un invento de finales del siglo XIX, que estuvieron impulsados por el romanticismo. Cuando te pones a investigar los intentos múltiples, oficiales y oficiosos, de ponerle letra al español, te das cuenta que es imposible, y esa imposibilidad reside en las discrepancias que tiene la sociedad sobre su propia historia. Esas mismas diferencias, desde el siglo XIX, forman parte del pasado y condicionan el presente. De nuevo el entrevistador: existe un enfrentamiento entre los que creen en una España más multicultural a nivel histórico y aquellos que la defienden como pura. En su libro usted aboga por la primera. Esta tensión existe y ha existido, pero no es única de España, se ha dado en otros países. Si estudias las órdenes religiosas, también pasa con ellas. Son poco a poco más aperturistas hasta que una vertiente nueva decide volver a las esencias. Yo me quedo con la máxima de Unamuno, esa idea de que cuando España se abrió a los 4 vientos, progresó, y que cuando se encerró en sí misma, no lo hizo. Mira Franco y la autarquía. Yo abogo por una España abierta a las influencias de fuera y al diálogo con el exterior. El entrevistador pregunta ahora: ¿qué hechos debería vertebrar el relato de la historia de España? Son muchos. No me gusta dar lecciones sobre cómo deben de mirar su propia historia los españoles. Es obvio que hay unas fechas clave: 1492, 1808, 1898, 1936 y 1978. Esos son 5 momentos clave. Y dice el entrevistador ahora: 1898, la caída del Imperio Español. Perder la grandeza del imperio duele. Es una cosa difícil de digerir. Creo que España consiguió asumirlo con la transición, pero tardó un siglo. El Reino Unido está todavía en ese momento histórico de adaptarse a su nuevo estatus en el mundo. Debe dejar de mirar con añoranza ese pasado glorioso. Todos los imperios creen que son los elegidos de Dios, pero hay que asumir que no es así. Bueno, yo aquí el único apunte que haría es que no me parece comparable el imperio español del siglo XIX y el que hubo antes, porque ya en el siglo XIX, bueno, además que cambia un poco el tipo de imperio que era, yo creo, y que además ya se ve que España cae en una espiral autodestructiva con guerras civiles, golpes de estado, inestabilidad política, que se ve que está abocada a una clara decadencia, ya sin a rienda suelta. Entonces no me parece comparable. Pero vamos, que esa es mi opinión desde el punto de vista de un mero aficionado, ¿vale? Así que bueno, continuemos. Afirma en su obra que España no es la nación más antigua del mundo. ¿Cuándo nació?
No está claro, podríamos decir que 1492, aunque otros lo llevarían al siglo XIX. Y, por el medio, hay otras tantas fechas que se podrían elegir. Yo creo que España nació con los reyes católicos, pero no dejó de nacer hasta 1808. Ese fue el momento en que la sociedad empezó a unirse y unificarse contra los franceses. A partir de ahí comenzó un proyecto común. Soy más de un parto largo. Esto hay debate entre los historiadores de cuándo realmente nace España, cuándo no nace. He escuchado en algún lado pues que, por ejemplo, en la época visigoda es donde se asientan las bases legales que después también utilizan los reinos cristianos del norte de la península durante la Reconquista y que al final eso desemboca también en los reyes católicos. Vamos, esto pues es un debate, pero vamos, está guay. Yo la verdad no me posiciono en ningún lado. Habla de una serie de estereotipos que lastran desde siempre la historia de España. En el exterior hay mucha creencia en unos españoles sobreexcitados y pasionales. Desde la perspectiva de la frialdad protestante del norte, se os ve como personas que no tenéis dominio de vuestras emociones, y es algo que se ha creído los propios españoles, pero no es así. Sois como los demás, no hay una violencia innata en los españoles. O sea, que haya que decir esto, o sea, esto me parece una locura. O sea, muchas gracias por no asumirnos bestias violentas de forma innata, o sea, yo alucino con algunas cosas, pero bueno. Afirman que uno de los mitos más extendidos sobre los españoles es el que sostiene que siempre ha sido una sociedad que ha resistido al invasor. Esto lo dice el entrevistador. Exacto, es una sociedad llena de asimilaciones, judíos, musulmanes, hasta los turistas que llegaron a España en los años 50 y 60. Estos últimos ayudaron a los españoles a mirar fuera de sus fronteras y compararse con lo que había fuera. Pregunta ahora el entrevistador, ¿cree que la Reconquista se produjo esa asimilación y esa multiculturalidad? No soy experto en esa época de la historia de España, pero lo que sí veo es más asimilación de lo que se puede pensar a primera vista. En la Reconquista no todo cambió de la noche a la mañana. Hubo una asimilización que forma parte de la riqueza cultural de la península. Por aquí han pasado muchas culturas. Espero que no vuelva a salir la palabra asimilización, porque me cuesta mucho pronunciarla. ¿Por qué ha sido España envidiada por el resto de imperios? Es lo que he tenido que explicar a mis lectores anglosajones. El dónde está el territorio. Pensamos en un país europeo, pero es mediterráneo. Está cerca de África, conectado con el continente americano por las corrientes y por los vientos oceánicos. Y esto quiere decir que por España han entrado y se han asentado gentes muy diversas. Estas influencias, la suma de ellas, ha dado como resultado la España de hoy, y esa situación geográfica ha sido clave. Bueno, esto lo hemos comentado antes. Pregunta el entrevistador, ¿hasta qué punto fueron importantes las corrientes? Hay que comparar el tiempo que se tardaba en llegar de Galicia a América en barco y el que costaba pasar de Galicia a América en mulo. Era similar. El propio mar, las corrientes y los vientos ayudaba a ellos. Los propios españoles no lo sabían hasta la llegada de Colón. A partir de ahí se produjo un fenómeno que condicionó la historia de España y del mundo. Se trasladó al núcleo de poder y riqueza mundial de este a oeste. El centro empezó a ser el Atlántico, que dominó los siguientes 3 siglos de la historia mundial. ¿Qué tiene España que le falta a Inglaterra? En este momento, Gran Bretaña necesita aceptar su condición post-imperial. Esto es algo que logró España y no le resultó sencillo. Toda la historia de la guerra civil y del franquismo está relacionada con lo que pasó en Cuba. Supuso un cambio de mentalidad. El pueblo debió pasar por ese trance. Darse cuenta de la era en la que España era la reina de los mares había pasado. Inglaterra no ha pasado por ello, y el Brexit es señal de eso, de esa falta de aceptación de la nueva condición británica. ¿Qué tiene Gran Bretaña que le falta a España? Preguntan otra vez. Pregunta el entrevistador de nuevo. Antes te habría dicho que un acuerdo sobre el relato nacional, pero ahora se está deshaciendo. Ahora España tiene poco que aprender del Reino Unido y de su historia. Quizá que en los momentos en que se ha abierto le ha ido mejor. Inglaterra ha sido un país viajero y en perpetua relación con las colonias. Vale, esto también, o sea, que diga que Inglaterra ha sido un país viajero, ¿qué pasa? España no, o sea, vamos a ver.
un país que se lanza a la exploración del Atlántico, primero intentando bajar la costa africana, que por las disputas con los portugueses al final no pudieron. Se busca otra ruta alternativa que se da con el descubrimiento de un nuevo continente que es explorado prácticamente por entero por españoles, pero no con todo y con eso siguen la navegación hacia Asia vía por el Pacífico que se llamó durante mucho tiempo el lago español, porque solo los españoles sabían navegarlo, ida y vuelta, y exploran todo el sudeste asiático, Filipinas, ¿no?, que se asientan allí. En las Molucas estuvieron guerreando contra los portugueses, o sea, comercian con China también. Esto de verdad, yo no le encuentro sentido esto que dice. Luego, España lo fue también y no consideraba aquellos territorios colonias, sino zonas integradas en el imperio. Vale, esto se lo dice el entrevistador, bueno, al menos se lo hace notar, ¿no?, que también fue un país viajero. No puedo hablar de esta época porque no soy experto, pero el Reino Unido supo deshacerse de sus colonias sin tener que rendirse ante los que les expulsaban. Y no digo en plan patriótico inglés, es preferible hacer las independencias sin guerra. Bueno, aquí yo creo que sí que tiene 2 puntitos de patriotismo, porque vamos a ver, que le pregunten entonces a los estadounidenses cómo se independizaron, o a los indios que también se rebelaron contra los ingleses, y luego pues que lo que sucedió en Palestina, el pifostio que dejaron montado. Leí hace tiempo un libro que se llamaba Los Árabes. Vamos, se llama Los Árabes. El autor no lo recuerdo, pero era un libro muy interesante en el que te narraba toda la historia, te condensaba la historia de los árabes, ¿no? Y te hablaba de la colonia británica en Palestina y las tropelías que hacían. Igual en África, o sea, no sé aquí bien a qué se refiere. Supongo que estaría pensando en países como Canadá o Australia, que sí que se independizaron de forma amistosa, ¿no? O a Sudáfrica, entiendo que se referirá a esos, porque si no, no me lo explico. ¿Por qué se ha nacionalizado español?, pregunta el entrevistador. Porque llevo muchos años aquí, mis ojos han nacido aquí y me siento muy alejado de mi patria de nacimiento por el Brexit. Tengo claro que moriré en este país porque estoy muy cómodo. Siempre quise combinar ambas nacionalidades, pero el Brexit me obligó a tomar una decisión. Y estoy contento de haberla tomado. Le tengo además mucho cariño a la historia de España. Como historiador, tengo la obligación de decir lo que pienso, pero el debate es bueno. No hay que quedarse anclado para siempre en una teoría. De esto estoy totalmente de acuerdo. Vale, terminamos las 2 últimas. ¿Qué opina un historiador, en parte español, en parte inglés, de la batalla de Trafalgar? Todos sabemos que la culpa de Trafalgar la tuvieron los franceses. Ríe. Jejeje. Yo también estoy de acuerdo ahí. Lo que no se le puede negar a Gran Bretaña es que ha sabido encumbrar a sus héroes mucho mejor que España. Es así, cuando yo estaba en el colegio la historia del Reino Unido estaba muy clara. El relato nacional no albergaba dudas, aunque la verdad es que todo relato nacional es falso, de algún modo porque alguien lo ha elegido. Para Inglaterra, la época colonial es ejemplar, pero estoy seguro de que no fue tan bien considerada por los pueblos invadidos. Y bueno, esto es el artículo. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, pues espero que os haga reflexionar también y venga, lo dejaré colgado. Os lo dejaré ahí linkado con el vídeo y nada. Que paséis buena tarde o buen día o buenas noches o lo que sea. Venga, sed felices.